Llegamos a San Mateo capítulo 8 y dije que este capítulo es apasionante. Uno de los capítulos más apasionantes de este evangelio puede ser este, uno de los más apasionantes es este. Por ejemplo, comienza con esta oración, la oración más conmovedora que puede haber, una oración más sincera que se puede escuchar de los labios de alguien. Y es esta oración con la que comienza este capítulo 8 de Mateo. Al bajar Jesús de la ladera, del monte, grandes multitudes le seguían. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló ante él, diciendo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Es tremenda esa oración. Alguien ha dicho que este hombre hizo una oración incorrecta. ¿Por qué se puso a decir que si quieres? No, diría que es una oración de las más centradas que pueden haber y uno de los ruegos más hermosos que se pueden escuchar. Primero, este hombre se dirige a Jesús y se arrodilla ante él. Cualquier israelita no se podía arrodillar sino ante la suprema divinidad. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Doblar la rodilla a cualquier otra criatura que no sea el Dios vivo y verdadero o a cualquier criatura sería una profanación y en segundo lugar sería faltar o violar los mandamientos de Dios. Solo se podía adorar y arrodillar delante de alguien solo delante del Señor, el Dios verdadero. De ahí que este hombre, al postrarse a los pies de Jesús, estaba confesando que él sabía que este Jesús no era el hombre bueno que la gente había visto, ni el nuevo profeta que había surgido, sino que era Dios mismo manifestado en carne y por eso se arrodilló ante él. El otro asunto que hay que resaltar en esto es que este hombre se dirige a Jesús y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Para los israelitas tan solo había un Señor, Adonai, Adón, es el único Señor de Israel. Fuera de Él no hay más Señor. Es decir, para un hebreo no existe otro Señor sino el Dios de la gloria. Es el dueño, es el Adón, es el maestro, es el pastor, es el todo. Entonces, llamar a Jesús Señor es reconocerlo como el único dueño, amo y Señor de toda majestad. Así se dirigió este hombre en esos términos a Jesús. Entonces, cuando uno comienza a ahondar en las palabras que usó este hombre, tan corta esa oración, pero realmente tiene una profundidad asombrosa. Luego, la petición que hace. La petición que este hombre hizo aún lo deja uno más asombrado. ¿Qué dijo él? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, este hombre, dije que es una de las oraciones más hermosas que yo haya oído. Él está diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le dice, entre otras cosas? ¿Qué hay en el fondo de esta oración? Señor, si tú me sanas, yo te amo. Y si no me sanas, yo te sigo amando igual. Señor, si tú me sanas, yo te creo. Y si no me sanaras, seguiría creyendo igual. Entonces, el que yo te ame, el que yo te siga, el que yo te crea, no depende de que tú me sanes. Me sanes o no, tú eres mi Señor.
Me sanes o no, tú eres mi Dios. Me sanes o no, yo sigo creyendo en ti. Entonces, esa es la oración más hermosa que yo haya hecho, yo haya escuchado. Hay cantidad de personas que dicen, si tú me sanas, te sigo. Si tú me haces este milagro, te sigo. Esas oraciones son vanas. Es un desafío, casi una afrenta a Dios, una profanación hacer eso. No, este hombre está haciendo la oración más centrada que yo haya escuchado. Si quieres, este hombre no es ningún ignorante, tal vez era un leproso en su cuerpo exterior, pero espiritualmente este hombre tiene una tremenda iluminación. El Salmo, él está orando lo que dice el Salmo. El Salmo 135 y el verso 6. Desde el verso 5 voy a leer. Yo sé bien que el Señor nuestro Dios es grande y que es más grande que todos los dioses. El verso 6 dice, el Señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra. Mire eso. Dios todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra. De ahí que la oración de este hombre está bien centrada. Si quieres, porque él sabe que Dios todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra. Él quiso hacer un día este universo y lo hizo. Él quiso un día que el cielo estuviese poblado de ángeles, de arcángeles, de querubines, serafines, de principados, de potestades, y lo hizo. Él quiso un día que este planeta Tierra estuviera habitado por humanos, y lo hizo. Él quiso que hubieran aves que surgieran del mar y poblaran la tierra, lo hizo. El Señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra. Entonces este hombre conoce perfectamente el centro del asunto y conoce las Escrituras. Si Dios todo lo que quiere lo hace, si Él quiere, puede sanarme. El Salmo, otro Salmo, el Salmo 115, por ejemplo, el Salmo 115 y el verso 3, vuelve a corroborar esto que estamos diciendo. Notemos lo que dice el verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace todo lo que quiere hacer. Mire, Él hace todo lo que quiere hacer. El Dios nuestro hace todo lo que Él quiere hacer. Y en comparación con los ídolos, del verso 4, los ídolos sí no pueden hacer nada. Los dioses de la gente sí no pueden hacer absolutamente nada, así la gente los crea y se declaren devota de ellos. Ellos no pueden nunca hacer nada. Tampoco pueden, que se los tienen que cargar. Son un pobre muñeco muerto que no puede hacer nada, que no puede oírlos, que no puede atenderlos, que no puede socorrerlos, que no puede responderlos. En cambio, el Dios vivo y verdadero que está en los cielos, todo lo que quiere hacer, Él lo hace. Esto lo sabía perfectamente este hombre, y por eso esa oración está llena de un tremendo conocimiento y de una tremenda revelación acerca de que Jesús es el verdadero Mesías. Señor, si quieres, puedes sanarme, porque Dios todo lo que quiere lo hace. Y Jesucristo le respondió como Dios que es, diciéndole, quiero. Y al instante la lepra desapareció absolutamente de este hombre. Alabanzas al Señor. Entonces, qué extraordinario es la introducción de este capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Vamos a volver sobre el capítulo 8 y vamos a ver otra partecita importante en él. Aquí viene otra circunstancia. No es un leproso, no es un desechado del pueblo por su enfermedad. No es una persona condenada al ostracismo, a vivir en soledad, abandono, como es el primer hombre que se mencionó en esta oración que ya citamos.
sino que es un encumbrado militar. Es un capitán del ejército romano, conocido aquí como centurión, porque normalmente tenía los capitanes en las jerarquías militares de Roma, tenía bajo su mando 100 hombres. De ahí que viene este capitán a Jesús y le cuenta una historia muy triste. Señor, verso 6, mi criado yace en casa paralítico y con muchos sufrimientos. No era un soldado de él, era su criado personal, es decir, era como su esclavo personal. Pero este esclavo suyo estaba en una condición lamentable. Estaba postrado, había quedado paralítico y además padecía de grandes sufrimientos. Eso dice el 6. Señor, mi criado yace en casa paralítico y con muchos sufrimientos. No solamente era el problema de su parálisis, sino que aparte de la parálisis, sufría otra cantidad de enfermedades que realmente lo mantenían en un sufrimiento permanente. Jesús le dijo a este capitán del ejército romano, le dijo, iré a sanarlo. Miren la firmeza con la que habla Jesús. Él no dijo, yo voy a intentar a ver si puedo. Yo haré lo que pueda. No. Jesús dice con toda seguridad, yo iré a sanarlo. Jesús tiene una respuesta contundente porque Él como Dios todo lo que quiere lo hace. El centurión le respondió, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Este hombre es un hombre con una tremenda fe. No es un hebreo, no es un judío, no viene de la cultura de ellos, viene de un mundo grecorromano, donde las creencias de ellas están basadas en cantidad de dioses mitológicos. Pero había oído tal vez en este tiempo que está allí en Judea o en Israel, la fama arrolladora de Jesús. Y por eso él viene a Jesús con esa seguridad de que Jesús lo puede todo y puede tanto que puede sanar su siervo. Y le dice por qué. Dice, yo sé que bastará una palabra tuya para que mi siervo sane. Mire la fe de este hombre. Es una enfermedad tan delicada, tan grave o tantas enfermedades a la vez que padece su siervo. Pero este hombre dice, solo una palabra suya. Es tan grande el poder de Jesús, es tan inmensa la autoridad de Jesús, que basta solo una palabra de Jesús para sanar la más incurable humanamente enfermedad. Para sanar la enfermedad más grande, basta una sola palabra de Jesús, y eso fue lo que este hombre dijo. Bastará una sola palabra tuya para que mi siervo sea sanado. Tremenda fe. Y le cito un ejemplo a Jesús, porque yo también estoy bajo autoridad, es decir, yo tengo unos superiores a quien tengo que obedecer. Y hay unos soldados que están bajo la autoridad mía, es decir, soy la autoridad de otros. Aquí es una cuestión de autoridad. Yo obedezco órdenes y mis súbditos también obedecen mis órdenes. Con eso, ¿qué le quiso decir a Jesús? Si tú dices una palabra, tú no es en el caso mío. Yo para hacer esto o aquello dependo si mis autoridades o las personas que tienen autoridad sobre mí me permiten. En cambio, tú no dependes de una autoridad superior.
Tú eres la máxima autoridad y de ti hacia abajo todo te obedece, incluyendo la enfermedad. Por eso es la tremenda fe que este hombre tiene. Él le dice, yo le digo a uno de mis siervos que vaya, y él va. Y si le digo que venga, él viene. Si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es decir, en todas las personas que había, con las que Jesús había compartido, incluyendo el leproso anterior que recién acababa de sanar, incluyendo todas las demás personas que Jesús había sanado y los endemoniados que había liberado, dijo, aún en Israel, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Encontró que este hombre, sin tener conocimientos de las Escrituras, sin haber sido formado en una cultura bíblica, sin embargo era un hombre de una tremenda fe. Y por eso lo elogió, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que muchos, y entonces refiriéndose a los gentiles, se refiere a los gentiles en general, distintos de Israel. Yo les digo que muchos vendrán del oriente, del occidente, y se sentarán en el futuro, cuando se establezca el reino de Dios en la tierra, en el milenio, que los israelitas pensaban que era un reino exclusivamente para ellos, pero el Señor aquí les dice, ¿sabe que no? Yo les digo que muchos vendrán del oriente, no siendo israelitas, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino, es decir, normalmente los israelitas, a partir de Éxodo 19:4, fueron los dueños del reino de Dios en la tierra. Son el pueblo con los que Dios formó su reino en la tierra. Y ahora le dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allá habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús dijo al centurión, se dirige al capitán del ejército romano y le dice, ve, que se haga contigo tal como has creído. Y en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. Fue sano de la parálisis y de todos los demás sufrimientos que este hombre estaba padeciendo. Luego de allí Jesús da un paso más. Y hay un tercer caso, vamos al tercer caso aquí en San Mateo capítulo 8. Al tercer episodio, y esto es que Jesús llega hasta la casa de Pedro, y al llegar a la casa de Pedro encontraron que la suegra de éste estaba postrada en cama con fiebre. Cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y los atendió. Es tan grande el poder de Jesús que bastó simplemente un leve toque de la mano de Jesús sobre la mano de esta señora, de esta mujer, y de inmediato quedó sana. Algunos credos religiosos dicen que Pedro fue el que estableció el celibato, que porque él era el primer papa y que estableció el celibato. Nada más mentiroso que eso. Para haber establecido el celibato tenía que haber Pedro ser soltero. Y aquí se demuestra que tenía suegra. Y si tenía suegra es porque tenía esposa. Además, cuando se lee Primera de Corintios capítulo 9, del verso 1 en adelante, encontramos que todos los apóstoles eran casados y tenían sus esposas con ellos. Al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados a él, dice el verso 16. Y mire otra vez lo asombroso que pasa aquí. Con su palabra, solo con su palabra, no necesitó hacer ceremonias, ni ritos raros, ni rezos extraños, ni nada ceremonioso o, ¿qué diríamos?, especulativo. Él no hace nada, solo con su palabra. Y a todos los sanó
solo con su palabra, dice ese verso 16, expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos solo con la palabra. Qué tremenda es la palabra de Jesús. Usted lee las palabras del más grande literato, escritor que haya habido, del más grande filósofo, del más grande pensador, y realmente dicen cosas muy bonitas y lo dejan a usted pensando. Pero una palabra que sale, que como que se salta del libro y le toca a uno de inmediatamente las fibras más íntimas del ser, del alma, del corazón, de la vida misma, son estas palabras de Jesús. Son unas palabras que tienen una fuerza, que tienen un poder, que tienen una vida arrolladora. Que cuando uno lee esto y lo que Él hace con solo su palabra, no mueve un dedo, solo su palabra, y solo con su palabra sanó al siervo del centurión, expulsó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, según lo dice ese verso 16. Esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Está citando a Isaías 53:4. Luego vamos a ver el cuarto episodio aquí en este capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Vamos a mirar el otro episodio que encontramos aquí. Llegamos al verso 18. Encontramos aquí algo muy llamativo. No pasemos de largo, aquí hay un evento muy importante. Lo que pasó aquí es trascendental. Al verse Jesús rodeado de tanta gente, dio órdenes de cruzar el lago, es decir, de ir de este lado del lago al otro lado. No es una distancia muy grande, máximo son unos 10 kilómetros, por ejemplo, pero hay que cruzar el lago. Entonces se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, yo te seguiré donde quiera que vayas. No se puede pasar inadvertido esto. Como no puede pasar inadvertido lo que pasó con Nicodemo en San Juan capítulo 3, se dice que Nicodemo era un maestro en Israel, era un principal de ellos, era un líder entre los judíos, Nicodemo. No se puede decir menos de este hombre que viene a Jesús. Recordemos que habían varias religiones importantes en los días de Jesús, pero las principales eran los fariseos, los saduceos, luego seguirían los herodianos, los esenios y otros. Pero la religión principal era de los fariseos. Y a los fariseos, la autoridad principal en el rango de los fariseos, pues estaba el sumo sacerdote, pero estaba también el escriba. El escriba era la autoridad en las escrituras, era el experto, era el que manejaba y enseñaba los conocimientos de la ley y de toda la Taná, es decir, de todo el Antiguo Testamento. Era la persona versada en todo el manejo y el conocimiento de las Sagradas Escrituras, era el escriba. De ahí que tenía en el rango religioso, pertenecía a un elevadísimo rango. Entonces no era cualquier tipo de persona que se le acercó. Solo que estas personas, los escribas, como ellos vivían y a ellos les pagaban por enseñarles, por explicarles la ley a los demás, él tal vez esperaba que al lado de Jesús tendría unos honorarios bien importantes. Él no miró el asunto por el lado espiritual, sino que él midió el asunto por el lado económico. Si acompaño a Jesús y soy el escriba de él, es decir, la autoridad en las escrituras que acompaña a Jesús para demostrar que lo que dice Jesús, eso es lo que dicen las escrituras, entonces Jesús y tal vez sus discípulos me van a dar unos buenos honorarios, me van a pagar muy bien, tal vez mejor que lo que le podían pagar los fariseos. Ese es el punto. El hombre tomó el asunto por el lado material. Y como Jesús conoce los corazones, entonces le respondió con esta
con lo que sigue en el verso 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Es decir, si usted viene a mí pensando que al lado mío va a tener mejor economía que la que tiene allá con los fariseos, que aquí va a tener mejores honorarios siguiéndome a mí, usted se equivocó. Porque al lado de Jesús no habían esas prerrogativas económicas. Jesús no cobraba por sus servicios, y menos para tener dinero para pagarle a este escriba que quería acompañarlo. Entonces, de una vez Jesús lo sacó, lo desinfló. Mire, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos. Ellas, las zorras y las aves del cielo, en el campo material, están mejor que yo, porque el Hijo del Hombre, en cambio, no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permítame primero ir a enterrar a mi padre. Es decir, cuando yo atienda la vejez, la enfermedad de mi padre hasta que él se muera, entonces yo vengo y te sigo. Eso es pensar, hay muchas personas que pasan cuando yo haga esto, cuando termine mis estudios, o cuando me case, o cuando haga aquello, entonces ahí sí me consagro al Señor. Las decisiones con el Señor no están en el futuro. Si una persona está decidida a seguir al Señor, su decisión tiene que estar en el presente, seguirle ya. Lo hizo Pedro, lo siguió ya, lo hizo Andrés, lo hizo Juan, lo siguió Jacob, lo hizo Mateo o Leví, el que es el que estamos estudiando aquí. El mismo día que Jesús lo llamó, ese día lo siguió. Entonces, este hombre dice, condiciona el seguir a Jesús a un futuro incierto, no sabe cuánto tiempo. Y desde luego ninguno sabemos hasta dónde alcanza la vida. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Otro discípulo, Señor, primero que le dice, déjame que primero entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos se encargarán de enterrarlos. Normalmente los muertos espiritualmente entierran a sus muertos físicos. Entonces, seguro él tiene mucha más familia que se puede encargar de enterrarlo cuando se muera. Y aquí tenemos el quinto episodio en este Evangelio según San Mateo, que es el momento tremendo cuando Jesús calma la tempestad. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Y en esto se levantó en el lago una tremenda tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esto realmente era una prueba de fe. Jesús está consciente de todo lo que pasa. Él, como Dios, sabe todas las cosas. Sabía que el mar se iba a agitar esa noche, sabía que iba a haber una tormenta tremenda en ese lugar esa noche. Sabía que iba a ser arrollador lo que iba a pasar esa noche. Normalmente en este sitio donde está este lago, el lago de Genesaret o de Galilea, esto está en una depresión geográfica que está a 290 metros bajo el nivel del mar. Es normalmente allí donde desemboca, donde cae en primera parte el río Jordán. Están unas montañas muy altas, incluyendo el Hermón, y en la parte alta, desde luego, está el Mediterráneo, el mar, porque dije que esto está a 290 metros por debajo del nivel del mar, este lago. Se forman por tiempos, por diversas corrientes, o el choque de corrientes calientes y frías allí, por ciertos tiempos, y se dan unas tormentas, una especie de tormentas arrolladoras. Yo estuve en el 2006 en este lugar, en el año 2006 estuve allí, y recién había pasado una tormenta, y había, bajando hacia este lugar, hay unos cultivos de plátano y unos cultivos de mango tommy, y esos árboles y esas matas de plátano quedaron arrasadas, las arrancó prácticamente, es decir, las dobló a todas, sus hojas quedaron y sus troncos hechos flecos,
estos árboles de mango Tommy quedaron arrasados, como si alguien a propósito le hubiera arrancado todas las ramas. Y así con ellos el resto de árboles, porque se forman unas tormentas de viento tan violentas por ciertos tiempos en ese lugar. Pienso que una tormenta como esa fue la que hubo esa vez, y ellos allá en medio del lago, pues sí que peor. Tan terrible es que ellos pensaron que morirían. Pero cuando piensan que morirán esa noche, se acuerdan de que en algún lado del barco está Jesús, van a Él y Él está dormido. Él duerme tranquilamente. ¿Quién puede dormir tranquilo en medio de la más cruenta tempestad? Solo el Señor. Cualquiera otro estaría muriendo como sus discípulos de miedo, pero Él está tranquilo. De ahí que llegaron gritando de miedo hasta donde Él estaba y le dijeron: Señor, sálvanos, que estamos por naufragar, es decir, estamos a punto de ahogarnos y de hundirnos en el mar. El verso 26, Él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Mire cómo Jesús hace todas las cosas. Él tiene autoridad sobre las leyes de la naturaleza. ¿Quién puede vencer una ley o la ley de la gravedad o de los vientos o producida por este choque de energía? ¿Quién puede? Solo se establece físicamente en la física que solo una ley superior puede vencer una inferior. Pues Jesucristo es la ley superior que está por encima de las demás leyes del universo. Por eso le dice al mar que se enmudezca y el mar se queda quieto, el viento se queda quieto, todo se calma, y dice: y sobrevino una calma impresionante, dice ese final de ese verso 26. Y esos hombres quedaron asombrados y decían: ¿qué clase de hombre es este, que hasta el viento y las aguas le obedecen? Es tan impresionante lo que hace Jesús, que hasta los más cercanos a Él los deja tremendamente impresionados. Y cerramos con el último episodio de este Evangelio según San Mateo, que es el caso de dos endemoniados en esta región de Gadara. Habían cruzado el lago de un lado al otro, es decir, de Capernaum al otro lado. Y en esta región de Gadara había una situación muy difícil también. Toda la gente de una aldea había tenido que dejar sus casas, dejar sus cultivos, dejar sus huertas, dejar sus haciendas. Normalmente era gente que se ve que no eran israelíes ni eran árabes, pues se daban a la cría de cerdos. Ni los árabes ni los israelíes tienen cría de cerdos. Para ellos estos animales son inmundos. Y desde luego uno recorre la plaza de mercado en Tel Aviv o en Jerusalén y no va a encontrar en ninguna carnicería, va a encontrar carne de cerdo. Nada de cerdo. Entonces se sobreentiende que estas personas de esta región no eran ni judías ni siquiera árabes. Era otro tipo de personas, tal vez hititas, es decir, lo que hoy llamamos turcos, porque ellos sí se dedicaban a la cría de cerdos. Pero habían tenido un problema tan complicado allí, y es que un hombre había resultado endemoniado, un hombre de ellos resultó endemoniado. Y es tan grande el daño que se había causado no solamente a él, sino a toda la gente de aquella aldea, que la gente inicialmente intentó hacer lo posible y lo imposible por controlar a este hombre, que de día y de noche iba gritando, dándose contra las rocas, hiriéndose con piedras, y no tenía paz ni un solo momento. Entonces la gente buscó amarrarlo, incluso con cadenas, con grillos, atando sus pies al cepo, como era la costumbre de ese entonces,
Pero nada de eso, todo lo que intentaron, cadenas, grillos, cepos, todo eso, el hombre con una fuerza brutal volvió todo eso a pedazos. Y la gente se llenó de miedo y desocuparon la aldea, se fueron todos huyendo, dejando hasta los cerdos. Y este hombre quedó solo, absolutamente solo en ese lugar. De ahí que cuando Jesús llegó a ese lado del lago, este endemoniado vino corriendo y se postró a los pies de Jesús. Y habló, desde luego no hablaba él, hablaban los demonios que habían en él, diciéndole a Jesús: te conocemos que eres el Hijo de Dios y has venido para atormentarnos. Jesús es el gran tormento de los demonios y los demonios conocen bien a Jesús. Pues los demonios en el pasado fueron ángeles que estuvieron en el cielo y que adoraron a Jesús en su condición de Dios, no de hombre, antes de que Él se manifestara como hombre. Lo adoraron en el cielo como su Dios, como su Señor. De tal manera de que ellos lo conocen perfectamente, por lo tanto le dijeron: te conocemos, que eres el Santo de Dios y has venido para atormentarnos. Ellos saben que el tormento de ellos es el Señor Jesús. Si los demonios atormentan a los seres humanos, Jesús es el gran tormento de los demonios. En el verso 30 dice: lejos de ellos había un hato de cerdos que pasía. Los demonios le rogaron: si nos expulsan, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Les dijo: vayan, es decir, los autorizó. Jesús, como judío, no tiene, en su condición como judío, no tiene compasión de los cerdos. Ellos salieron y se fueron a los cerdos, y todo el hato se lanzó al lago por un despeñadero y perecieron ahogados. Los que cuidaban los cerdos huyeron y fueron corriendo a la ciudad, y allí contaron todas las cosas, e incluso lo que había pasado con los endemoniados, con los dos endemoniados. Y todos en la ciudad fueron a ver a Jesús, y cuando lo encontraron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Es decir, Jesús los libera, les hace un tremendo favor social. Este hombre, que para ellos era un peligro social para ellos y los había hecho huir de su aldea y abandonar todo. Sin embargo, cuando Jesús sana a este hombre y les quita el problema de encima, ellos prefieren decirle a Jesús que se vaya de su ciudad. Para ellos es más importante los cerdos. Para muchas personas es más importante los cerdos o los bienes materiales que el mismo Jesús. Que se vaya Jesús. Ya saben que Él es el único que salva, que tiene autoridad, que echa fuera demonios, que libera, que hace libres, que a este hombre es un testimonio perfecto. Cuando ellos vinieron, encontraron a este hombre completamente sano a los pies de Jesús, en su juicio cabal, vestido, ya no era el hombre desnudo ni herido, lo encontraron sano, lo encontraron en su juicio cabal, lo encontraron vestido. Es decir, era un hombre completamente restaurado espiritual y socialmente. Mas ellos prefirieron decirle a Jesús: váyase. Consideran que si Jesús se queda, les daña su economía, que en la mayoría era la cría de cerdos. Y prefieren que se vaya Jesús que perder su negocio. Hay gente que ama más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Ojalá ese no sea su caso. Bien, este es el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo que hemos estudiado hasta aquí. Ojalá que cada uno de ustedes haya tomado nota en estos 6 episodios que acabamos de recorrer por este capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, y que ustedes hayan tomado atenta nota de esto e inviten a muchos más que repasen. Esto ahí queda grabado para que ustedes lo repasen, y qué bueno que lo sigan compartiendo con otros.